Transmitiendo desde Altamonte Springs, en el estado de la Florida, escuchas Maravillosa Esperanza Radio, anunciando el regreso de Jesús. A continuación, un programa mixto de producción internacional transmitido en horario para todo usuario, apto para ser escuchado por todo público, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio presentan Profecías al Día. Un recorrido por el pasado, presente y futuro de la Palabra de Dios. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías. Profecías al Día. Un espacio que abre el conocimiento para el mayor entendimiento de las Escrituras. Los domingos a las 9 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche, con Arnolfo Ardila, por Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio. Profecías al Día, para estar preparados siempre. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos felices de poder estar una vez más con ustedes, de poder encontrarnos una vez más en este subprograma Profecías al Día, un programa dominical que llevamos adelante a través de Maravillosa Esperanza Radio, Vida 90.9 FM en Caudare y Viene en la ciudad de Mérida. Estamos contentos de poder compartir con ustedes este espacio, de poder encontrarnos una vez más en este punto del dial. Y a través también de las redes sociales, los que están fuera de la cobertura de nuestras emisoras al aire, tenemos las redes sociales porque estamos transmitiendo a través de Maravillosa Esperanza Radio en Facebook. Más adelante estaremos también transmitiendo o colocando el video y el audio de este programa en YouTube a través también de Maravillosa Esperanza Radio. Y puedes escuchar nuestro audio en vivo a través de la página Maravillosa Esperanza Radio, www.maravillosasperanzaradio.org. Así que son algunas de las maneras por las cuales usted puede comunicarse con nosotros, porque también allí pues en Facebook tenemos el chat abierto. Usted puede enviar su saludo, decirnos desde dónde se comunica con nosotros, desde dónde nos contacta, desde dónde nos escucha, y también puede hacerlo a través de el teléfono o la aplicación de WhatsApp, a través de el +1 407 476 6228. Repito, +1 407 476 6228. Eso es algunas de las maneras como usted puede interactuar con nosotros y como usted puede compartir con nosotros también sus impresiones y algunas veces sus preguntas y muchas veces también sus pedidos de oración, porque estamos trabajando para ustedes a través de estas emisoras y de estos ministerios unidos a los ministerios de oración de las iglesias de Altamonte Springs y Orlando, España. Así que para nosotros un placer, estamos trabajando hoy para ustedes. Desde los controles en la emisora está hoy Kevin Escobar. Un saludo para Kevin, que hoy está en la emisora. También estamos listos para compartir con ustedes el espacio frente a los micrófonos, el pastor Oscar Tavera y este servidor Arnolfo Ardila. Estamos listos entonces para iniciar el programa de hoy. Hoy estaremos hablando una vez más acerca del ministerio de Elena de White y vamos a hablar de profecías cumplidas de Elena de White. Recuerde que hemos tomado esta serie, la interrumpimos la semana pasada para hablar acerca de la actualidad que se está llevando adelante a través del coronavirus, pero hoy continuamos y quizás un programa más estaremos hablando de profecías al día y de profecías cumplidas de Elena de White,
Y de este programa pues van a salir otros programas porque hay otros temas también que hoy quizás vamos a tocar muy levemente, pero que es necesario que desarrollemos de una manera más amplia y que podamos hacer de cada uno de ellos un programa para que usted y cada uno de sus amigos pueda entender qué es lo que sucede cuando el Señor es el que dirige, cuando el Señor es el que guía a través del profeta. Así que bienvenidos pues todos a este su programa, Profecías al Día, y esperamos que usted comparta en este momento, comparta el link, comparte el link de la programación para que sus amigos, sus hermanos también puedan disfrutar de esta actividad. Así que bienvenidos todos, bienvenido Pastor Tavera, Dios le bendiga, gracias por estar listo aquí para empezar nuestro programa y vamos a pedirle que con el saludo también nos dirija en una palabra de oración. Buenos días, Arnolfo, buenos días, hermanos y hermanas, un día lindo Dios nos ha dado, estamos contentos, estamos agradecidos de Él por su misericordia y por sus cuidados. Hoy con un lindo programa, como nos anunciara Arnolfo, que tiene que ver con profecías de Elena de White que se cumplieron o que han sido cumplidas. Así que vamos a participar juntos. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque podemos tenerte como nuestro refugio, como nuestro Dios. Extiende esta bendición a cada oyente, a cada persona que se conecta con nosotros, que hoy la fe de ellos, la fe nuestra puede ser robustecida, la fe en tu palabra, la fe en tus mensajes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muy bien, leemos en varias oportunidades hemos leído algunos versículos y yo quiero compartir con ustedes hoy para iniciar, introducir el tema de hoy, compartir algunos de ellos, especialmente el de Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 19, donde el apóstol Pedro, después de contar lo que él ha visto, de cómo él ha sido testigo directo de una relación con Cristo Jesús, él dice, pero no se confíen en lo que yo les estoy diciendo, porque tenemos también la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que es interesante que el apóstol Pedro, a pesar de haber sido un testigo ocular, de haber disfrutado de la presencia del Señor Jesús por 3 años y medio en su ministerio, de haber visto milagros y haber compartido cada una de las experiencias positivas y tristes y lamentables también, porque hubo momentos difíciles en el ministerio de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando hace ese resumen dice, pero hay que confiar en la palabra profética, porque la palabra profética es aún más segura. Así que cuando nosotros hablamos del ministerio de Elena de White, pastor, estamos hablando de un ministerio que le dio mucha seguridad a un movimiento que estaba comenzando a crecer y que le trajo un fundamento que lo llevó a un desarrollo impresionante. Pero a través de su ministerio, ella, gracias a algunas visiones que el Señor le permitió, algunos sueños que el Señor le permitió también, ella pudo comentar y profetizar acontecimientos que algunos se cumplieron muy cercanos, otros se han ido cumpliendo en el tiempo y demostraron que sí había razón en lo que el Señor le había mostrado a Elena de White. Así que ese es el tema de hoy, pastor, profecías cumplidas de Elena de White. Profecías cumplidas de Elena de White, un tema interesante. Algunos preguntan por qué los adventistas hablamos de Elena de White, por qué la tenemos en un sitial de respeto y de admiración. Lo primero es que creemos que somos un movimiento profético que surge en un momento histórico y cuando
en su palabra, a través de su profeta, fue guiando y fue orientando y fue diciendo: no inventos, no caprichos, las recomendaciones, los consejos proféticos recibidos a través de Elena de White le dieron a este movimiento, a esta iglesia adventista, estabilidad, le dieron firmeza. Y hoy somos una iglesia en todo el mundo, se puede decir. Estamos hablando de más de 216 o 220 países, de alrededor de unos 223 países o 230 que son registrados en las Naciones Unidas. Significa que nosotros, al hablar de ella, estamos hablando de alguien que bendijo esta iglesia, o alguien que fue un medio para esta iglesia ser bendecida. Y hoy cuando vamos a los escritos de Elena de White, encontramos orientaciones tan firmes de lo que está pasando y de lo que falta por pasar antes de Cristo venir. Así que hoy tenemos un programa interesantísimo, hablando de profecías cumplidas de Elena de White y del testimonio de muchas personas contemporáneas con ella que avalan esas profecías. Así es. Hay una de las profecías que a mí me impacta mucho y está precisamente relacionada desde la primera vez que leí esta profecía y estos eventos. Me impresionó porque toca algunos aspectos que marcaron la vida de personas muy cercanas que ella conoció en algunos momentos y que estuvieron allí presentes en algún momento. Y tiene que ver con la predicción esta de la guerra civil de los Estados Unidos. Yo quisiera que habláramos un poquito de esa predicción, porque estamos hablando que Elena de White estuvo presente en una pequeña ciudad de Michigan, exactamente en Parkville, en Michigan, meses antes de que comenzara la guerra civil, y precisamente en tiempos en que los políticos, los senadores, el mismo presidente, todos pensaban que no habría guerra y que el problema de la declaración de Carolina del Sur, de declarar separarse de la Unión, iba a ser una declaración pues que iba a ser pasada por alto y que sería algo que se solucionaría muy pronto sin necesidad de una guerra. Ahora, en esas circunstancias, cuando todo el mundo piensa que eso es algo muy leve, algo muy sencillo, Elena de White va a esta iglesia, a esta reunión con aquellas personas, tiene una visión mientras está allí con ellos, presentes allí, y en esa visión el Señor le muestra que va a haber una guerra. Y que la guerra no iba a ser algo sencillo, sino que iba a ser algo duro, difícil, en la cual iban a estar involucradas muchas muertes y muchas vidas de personas se iban a perder. Háblenos un poquito de eso, pastor. Sí. Eso es interesantísimo. Aquí estamos encontrando al país, Estados Unidos, envuelto en un conflicto o en un inminente conflicto. Lo que se respiraba en Estados Unidos por todas partes, lo que se hablaba era esa amenaza y esa discusión que había entre el sur y el norte, esa posición intransigente de cada lado, especialmente el sur, no aceptaba la emancipación, no aceptaba la liberación de los esclavos, al punto que amenazaron con separarse. Y luego se llevó a cabo. Carolina del Sur es la primera que anuncia separación. Y en ese ambiente, lo que quiero destacar aquí es cómo Dios toma a una mujer que está guiando o por medio de quien Dios está mandando mensajes a su pueblo que está creciendo. Justo para esa fecha, Arnolfo, 1861, la iglesia adventista como tal no existía. Correcto. Es en 1863 que se toma voto ya de formar una iglesia, se toma voto de ponerle nombre, porque antes de eso éramos un movimiento que está en gestación, que está en formación. En 1861 es que se forma legalmente la casa editora, que se forma primero que la iglesia en sí. Nosotros primero fuimos una editorial legalmente que una iglesia, porque como movimiento empezamos publicando, se empezó
anunciando. En ese tiempo, con este movimiento en gestación, una profeta dirigida por Dios, guiada por Dios, no es ajena a lo que el país está viviendo, no es ajena al dolor y el sufrimiento que esto le va a traer a la nación, inclusive a familias, parte de la iglesia. Así que Dios la pone al tanto, Dios le provee. Y yo pienso que esto tiene doble filo. Una manera es advertir a la nación, una manera es advertir a los líderes políticos, y la otra manera, el otro elemento es decirle al pueblo: ustedes tienen una profeta guiada por Dios. Decirle a los incrédulos, Elena White era joven, 33 años tenía entonces, la iglesia se está formando, era una manera de decirle a los miembros de la iglesia y a los que estaban indecisos si creo o no creo, ahí está, ustedes tienen una profeta, como en la Biblia encontramos constantemente que los profetas al principio llegaban y no les querían hacer caso hasta que se cumplía lo que ellos decían, que es una de las pruebas que dimos, de acuerdo al libro de Deuteronomio, de las pruebas que dimos de un profeta, lo que dice tiene que cumplirse. Y Elena White entonces empieza a hablar. Todos pensaban, Arnolfo y hermanos, que algunos pensaban que no iba a haber guerra. Sí, otros pensaban que iba a ser muy rápida. Y otros decían, si va a haber guerra, esto va a ser demasiado rápido, esto va a ser cosa de un momento y se acabó. Algunos decían, esto es cosa de un mes. Y el norte va a arrollar al sur y ya. Correcto, el norte va a acabar. Subestimaron bastante el sur, no tenían pensado que el sur podía resistir. Y ella entonces en su visión empieza, bueno, en la visión que recibe, se da cuenta de que las cosas no son así. Y entonces ella pronuncia su visión prácticamente. Yo puedo leerla o podemos leerla, la primera parte de esa visión. El 12 de abril de 1861, Elena estaba en esta iglesia que acabamos de mencionar. Estamos hablando de... Perdón, pastor, disculpa. Sí. El 12 de enero, está ella en la iglesia, y el 12 de abril de ese mismo año comienza la guerra. Comienza la guerra, justo 3 meses antes. 3 meses antes de que comience la guerra, ella está dando esta visión. Ahora, pastor, antes que usted comparta esa parte, correcto, va a darle un contexto a los hermanos y a los amigos, a nuestros oyentes en todos los lugares, a través de Vida, a través de Viene y a través de la Facebook de Maravillosa Esperanza Radio. Vamos a darle un contexto. Ella estaba en un lugar con un grupo de personas reunidas, entre las cuales estaba un juez, entre las cuales estaba también un médico que, aparte de ser médico, era un medium espiritista. Era un espiritista. Y que estaba allí precisamente porque había oído hablar de Elena de White y había dicho que si algún día él la tenía estaba frente a ella y en algún momento ella estaba en una visión, él en menos de un minuto la iba a sacar de ese trance, porque era un trance lo que ella tenía. Así que en ese contexto, ese día, Elena de White cae en visión, o si podemos utilizar esa palabra, esa expresión, o entra en visión, es tomada en visión, es la palabra exacta, la frase correcta, es tomada en visión por el Señor, y allí está ese médico. Ahora, ¿qué es lo que dice esa visión? ¿Qué es lo que ella relata después? Es lo que el pastor va a compartir con nosotros, y después vamos a hablar un poquito de lo que pasó con el médico. Muy bueno, Arnolfo, muy bueno. Ella fue a este lugar con su esposo. De hecho, ni siquiera ella fue la predicadora. Otro pastor predicó ese día. Y ella es tomada en visión y Dios entonces le muestra lo que va a acontecer. Dice ella, en esta visión he visto grandes ejércitos de ambos lados juntándose en el campo de batalla. Escuché el rugido del cañón y vi muertos y moribundos de cada lado. Entonces los vi precipitándose a trabarse en combate mano a mano. Esto es a bayoneta. Luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto con muertos y moribundos. Entonces fui llevada a las prisiones y vi el sufrimiento de los que estaban necesitados, que se estaban consumiendo. Luego fui llevada a los hogares de los que habían perdido esposos.
hijos o hermanos en la guerra, ahí vi desesperación y angustia. Estamos hablando de un cuadro totalmente opuesto a lo que los diarios estaban anunciando, a lo que los expertos estaban anunciando. Ella dice, no, yo vi 2 ejércitos trabarse en combate, yo vi muchos muertos, vi un combate, primeramente escuché los cañones y luego pude ver trabándose de frente, peleando con bayonetas. Está hablando de una pelea cuerpo a cuerpo, una guerra terrible. Según lo que dicen los historiadores, no ha habido una guerra norteamericana en toda su historia donde haya muerto más gente que en la guerra civil americana. No lo ha habido. Esta guerra que se pensaba donde esto se iba a acabar rápido, no iba a pasar gran cosa, no ha existido, ni siquiera en las guerras mundiales. No ha habido una guerra donde haya muerto más hombres americanos que en la guerra civil. Terrible eso, terrible. Así es. Entonces, encontramos cómo ella, en medio de esta circunstancia en la que la gente pensaba que esto iba a ser muy rápido, ella predice nada más y nada menos que porque el Señor le da esa visión y explica lo que ve, y lo que ve es una guerra terrible, una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, una guerra en la que hay muertos de lado y lado, y una guerra de la que no se saldrá muy rápidamente. Incluso algunas de las personas que estaban allí no creían lo que decía y movían la cabeza, dice el relato de esa que nos cuenta ese momento, que movían la cabeza negativamente, y ella en ese momento dijo, en esta casa hay algunos que perderán hijos en esta guerra. Wow. Impresionante. Era un momento solemne, Arnolfo, era un momento realmente triste por un lado, pero un momento que no era para tomarlo a juego, porque atreverse a alguien a decir, estamos hablando de Michigan, estamos hablando de unas 30 millas después de Battle Creek, y una guerra que se desataría más hacia el sur, y ella decir, en este lugar hay personas que perderán hijos, hay familias que perderán hijos. Si ella no es una profeta de verdad, es mucho arriesgarse, atreverse a decir algo que vaya y mañana no se cumpla. No, en un país que es muy grande, la guerra estaba muchos días de camino en esa época. No es como ahora, ¿verdad? Que nos montamos en un avión y llegamos de Michigan a Carolina en un momento, sino que había que esperar, había que montarse en tren, había que ir por un lado y otro, o quizás en carretas algunos. Era algo difícil. Y sin embargo, y en un grupo pequeño, porque tampoco era toda la población que estaba allí, ni era un estado que estaba reunido, sino un pequeño grupo, y ella se atreve a decir, aquí en esta casa hay algunos que perderán hijos en esta guerra. Vamos a ver el desenlace al regresar de nuestra primera pauta musical, Pastor, y entonces hablaremos un poquito acerca de lo que sucedió y de realmente también lo que sucedió con este médico que era medio espiritista. Es interesante que nosotros lo compartamos. Así que vamos a compartir con nuestros amigos en este momento, Oh, qué esperanza, nuestro primer tema musical de esta mañana. Excelente. Profecías al día, para estar preparados siempre. Saludar a algunos de nuestros amigos que están conectados a esta hora con nosotros a través del Facebook, que es la que puedo tener acá en mis manos en este momento. Quiero saludar a Neri Díaz, un saludo, Dios les bendiga, a Whitmar, también a Miguel Zurita, quien nos saluda, un saludo para Miguel, un saludo también para Piquiro Santos. Buenos días, Pastor. Así que un saludo también para amigo y hermano, para Sol Mioli, que también está con nosotros en este momento.
Así que esperamos que con la ayuda de Dios, cada una de los comentarios y de la programación de nuestras emisoras sea una bendición para ustedes. Recuerda que es interesante que nosotros en estos días de cuarentena y en estos días de coronavirus, nosotros dediquemos más tiempo para encontrarnos con el Señor. Para nuestra amiga Telma Iliana Ardón. Un saludo para ella. Dios te bendiga, Iliana. Me contenta que estés aquí. Te extrañamos como a todos nuestros hermanos, pero por lo menos a través de las redes nos encontramos. Muy bien, pastor. Estamos hablando precisamente de ese momento histórico, algo que fue tangible, palpable. Dice que habían dos personas allí, que era el juez Osborne y el señor Shelton, quien era un empresario, y esas dos personas estaban sentadas allí juntas, y cuando Elena de White comentó esto, miraron al pastor y movieron la cabeza negativamente, como que bueno, ¿qué pasa aquí? Pero el pastor precisamente vino después a predicar un año después. Coméntenos allí, pastor, si usted... Porque... Antes de eso me gustaría, Arnolfo, comentar sobre la experiencia del médico. Ajá, okay. Es una experiencia que yo pienso que puede fortalecer la fe de nuestros oyentes en la experiencia de Elena de White. Se había corrido la voz de alguna forma que Elena de White vendría ese día a la iglesia. Era una iglesita joven, nueva, no tenía mucho tiempo de formarse. Elena de White llegó. Este médico que había dicho que él, si le tocaba estar en presencia de Elena de White cuando ella era tomada en visión, él en un momento muy breve la sacaría de ese trance. Dice que estaba allí presente cuando ella fue tomada en visión. Estaba allí presente, y entonces cuando él vio esto, habían personas que estaban allí que lo habían escuchado decir con alarde esta expresión, y le dijeron, vamos, vaya ahora, atrévase a... Sí. Porque Jaime White, cuando ella queda en visión, Jaime White pide que si alguien quiere corroborarlo. Era una costumbre en ese tiempo, en los primeros años de visiones de Elena de White, permitirle a personas que fueran a confirmar que ella estaba realmente en una visión. Y entonces la gente lo animó. Él se paró, dice que con paso firme, casi corriendo hacia el frente, pero de repente cuando está llegando donde ella, se paró en seco. Se detuvo de repente como que no puede algo lo detenía. Avanzar. Sí, algo lo detenía. Sí. Porque realmente Elena de White estaba tomada por el poder de Dios en ese momento. Es lo que entendemos nosotros, que creemos realmente en su ministerio. Dice que alguien estaba detrás y le dijo, doctor, vaya, haga lo que dijo que usted haría. Y Jaime White, que estaba allí y que no sabía lo que el doctor había dicho antes, dice que lo animó a acercarse y a pasar al frente. El doctor pasó al frente, se detuvo repentinamente, pero Jaime White bajó de la plataforma, le puso la mano en el hombro al doctor y lo animó, acérquese a ella, vaya, acérquese. Entonces el doctor cuidadosamente la revisó. Estamos hablando de un médico al mismo tiempo espiritista, que en ese tiempo estaba de moda el espiritismo. Así que el doctor se acerca, la revisa, y aquí es un elemento clínico, la revisa, le revisó el pulso, le revisó el ritmo cardíaco y lo que debió haber sido su respiración. Y en un tono de alarma, alarmado, porque él como médico, como científico de la salud, no entendía lo que estaba pasando, declaró, pastor, su corazón y su pulso están bien, pero no respira. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Elena de White estaba siendo tomada en visión, al igual como había sido tomado Daniel en el pasado y otros, que este tipo de visión, la persona queda en el lugar físicamente, pero es sacada espiritualmente, o es sacada de esa atmósfera para ver lo que Dios quiere mostrarle. Hay otros momentos anteriores, dice que Elena White le ponían espejo de frente para ver si con su respiración empañaba el espejo, y no lo empañaba, le ponían velas, y era una demostración de que no estaba respirando. Cuando el doctor vio esto, dice que se alejó deprisa, fue en línea recta hacia la puerta para irse de la iglesia, para salir corriendo, pero los que estaban en la puerta le bloquearon la salida.
Parece que este hombre había alardeado mucho de lo que iba a hacer, y ahora, como se está retirando cobardemente, la gente le cierra el paso y le dice: regrese y sáquela de su visión como usted dijo que haría. Entonces Jaime Guay cayó en cuenta de lo que había pasado y llamó al médico para que informara a toda la audiencia de lo que él había encontrado en el examen que le hizo. Los que estaban cerca de él preguntaron: doctor, ¿qué sucede? Y él dijo: solamente Dios lo sabe, replicó. Déjenme salir de este lugar. Salió de allí asustado, salió de allí miedoso. Dice que el juez que estaba allí, el juez Osborne, dice que más tarde el juez dijo: fue evidente a todos nosotros que el espíritu que controlaba al doctor como un medium y el espíritu que controlaba a la señora White en visión no se simpatizaban entre sí. Es decir, no estaban de acuerdo unos con el otro. Esto demostró, le dejó claro a los que estaban allí presentes, que Elena de White estaba en una real visión. Estaba en una real experiencia espiritual donde Dios le estaba mostrando lo que iba a acontecer. Eso fue como algo que sucede dentro del proceso de ella profetizar sobre la guerra que viene. Al mismo tiempo, el momento fue aprovechado, obra de Dios, para confirmar la fe en los oyentes. Arnolfo, yo pienso que esto, Elena de White está hablando de un suceso contrario a todos los periódicos, contrario a todos los medios, Así es. a un grupito de gente aislado en la zona de Michigan. Y esto con este médico ocurre para que los que están allí crean que la visión que está recibiendo es real, es fidedigna, es confiable en este caso. Debemos recordar, pastor, que estaba surgiendo un movimiento y había muchas personas que hacían alarde de tener ciertos poderes. Y entonces surge el mesmerismo y todo este tipo de cosas, el hipnotismo y todo este tipo de personajes mediums, espiritistas y todo este tipo de personajes que hacían, inclusive algunas de los grupos mileristas habían tomado un voto en el que decía que no se iba a creer en ninguna de esas personas. Entonces era difícil la circunstancia para Elena de White, porque en medio de todo esto, que surgiera alguien que fuera llamada por Dios y que presentara un mensaje que fuera de Dios, realmente era bien complicado. Pero situaciones como estas y otras que sucedieron en algunas otras visiones de Elena de White permitieron que las personas se dieran cuenta que desde el punto de vista físico lo que estaba sucediendo allí era imposible, porque ningún ser humano puede subsistir 20 minutos en una visión sin respirar. Sin respiración. El pulso estaba corazón bien, normal, la tensión, todo normal, pero sin respirar. Nadie puede pasar 5, 6, 7 minutos sin respirar sin que tenga una consecuencia, un daño cerebral por falta de oxígeno. Sin embargo, allí estaba y precisamente este médico dijo: no, esto ¿qué está ocurriendo? Solo Dios sabe qué está ocurriendo. Así que no fue fácil. Ahora, estos personajes de los que hablábamos anteriormente, que estaban allí, y que habían dicho que no, que les parecía imposible lo que estaba diciendo Elena de White. Un año después, cuando el pastor va a predicar allí, resulta que cada uno de ellos había perdido un hijo en la guerra. Un año después, cada uno de ellos había perdido un hijo, y en la lucha. El empresario tenía uno de sus hijos, todavía los tenía allí como prisionero de guerra. O sea que estaban pasando esa terrible lucha, y dice que cuando el pastor se levantó a predicar, ellos en ese momento no movieron su cabeza de lado a lado, sino que sacaron sus pañuelos para limpiar las lágrimas de sus ojos, porque lo que estaban viviendo era una real tragedia. Un año antes, ellos nunca se imaginaron que iba a pasar por algo como esto, pero todo se cumplió tal cual. Ella lo había dicho: hay algunas personas en esta sala que sufrirán la pérdida de algunos de sus hijos. Y efectivamente estaba sucediendo
un año después era exactamente lo que había sucedido. Así que son circunstancias dramáticas, porque esto tiene que ver con la historia de los Estados Unidos, y tiene que ver precisamente con cómo el Señor, a pesar de todo, el Señor es el que está al control de la historia también, porque que conoce el fin desde el principio, como dice la palabra de Dios, es el único que conoce ese fin desde el principio y lo revela a través de sus profetas, y en este caso a través de Elena de White. Como dije hace un ratito, hablar de sucesos que están a la misma puerta y de lo que va a pasar en breve tiempo, tiene que ser una persona o loca o muy osada, o tiene que ser una persona que está confiada realmente en lo que está diciendo. Porque yo puedo decir ahora que soy profeta, como aparecen por ahí unas susodichas profetas de Nostradamus, que de hecho cuando usted encuentra lo que escribió y cómo la gente hoy le añade o quiere interpretar los sucesos a lo que él dijo, dice, esto parece un rompecabezas, porque ni siquiera claro habla, cosas que dijo. Pero Elena White está diciendo cosas que van a pasar a la puerta. Así es. Dijo cosas que ya a los 3 meses se estaban cumpliendo. Elena White vio batallas específicas. Dice que vio la batalla de Manassas específicamente. Dice cómo estaba cada grupo allí presentado. Quiero leer, Arnolfo, brevemente lo que decían la gente de experiencia y lo que decían algunas personas de lo que sería la guerra, contrario a lo que Elena White dice. Los expertos, ¿qué decían? Los analistas, ¿qué decían? Los hombres de negocio, como este hombre que estaba allí en la reunión, el señor Sherhouse, que estaba allí, que movió la cabeza cuando Elena White dijo que en esta casa van a haber personas que perderán hijos. Eran gentes de negocio, decían, no, eso no es posible, eso no va a pasar. Dice aquí, hagamos el trabajo rápido, una labor fuerte, activa y en armonía, hará nuestro trabajo eficaz en 30 días. Estamos hablando de una guerra que superó los 4 años. Y ahora eso, está diciendo ella. Eso que usted acaba de leer es un editorial del New York Times. Oiga eso. Una editorial del New York Times, entonces diciendo, en 30 días esto se acaba. Otros dicen, si Abraham Lincoln es apto para el cargo que desempeña, esta guerra terminará en enero. Esta guerra va a terminar rápido. En enero es dándole unos meses a la guerra. Otros dicen, ahora es recomendable que usted brinde los medios legales para hacer esta contienda corta y decisiva. Y así seguían diciendo, como todos, Lincoln acarició la esperanza de que avances poderosos en Virginia y a lo largo del Mississippi terminarían la lucha en 1862. Y cada vez el tiempo se le iba alargando. Y los que decían esta guerra va a ser rápido, tenían que ver ante sus ojos el desastre de la guerra desarrollándose ante ellos paso a paso, cuando Elena de White había dicho que no sería como ellos estaban pensando, como ellos estaban calculando. Así es. Y lamentablemente todo se produjo tal como ella lo había profetizado. Lamentablemente para la nación fue una de las peores guerras que pudo haber sucedido, pero demostró el Señor una vez más que tiene sus profetas y que nada sucede sin que lo revele a sus siervos, los profetas, para que un pueblo esté preparado, para que un pueblo crea, para que un pueblo se prepare para lo futuro. Como usted lo decía, pastor, es muy arriesgado hacer este tipo de predicciones cuando usted sabe que el tiempo está por cumplirse y que es cercano, es inminente. Entonces, cualquier persona no hace esto a menos que esté inducida, guiada por el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a saludar, pastor, a algunas personas también que continúan saludando acá a través de este chat. Un saludo para Edgar Villamizar allí en Ponce, Puerto Rico. También para Mixela Ramos en Cabudare. Un saludo para Mixela, para toda su familia. A Betsy. También tenemos acá a Didi. Un saludo para Didier Morales allí, a toda su familia. Qué bueno que está con nosotros, Didi. Dios te bendiga. A Techi también.
Saludos para todos ustedes, los que están conectados y muchos de ustedes que están allí, pero que no escriben, pero igual el saludo es para cada uno de ustedes, para que el Señor les bendiga, les siga dirigiendo y pueda seguir usted compartiendo también estos mensajes que ayudan para que nuestra fe se fortalezca y nosotros podamos seguir adelante en medio de las dificultades. Vamos a compartir nuestro segundo tema musical de esta hora, que tiene como título En mi caminar. Adelante, Kevin, allá en los estudios. Escuchas Vida 90.9 FM presentando Profecías al Día. Mis planes guiará, cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré, encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Estás escuchando Profecías al Día. Muy bien, aquí continuamos en su programa Profecías al Día, prácticamente llegando a la parte final del programa. Hay unas preguntas que hay acerca de dónde está esa visión, dónde está el relato de esa visión. Pastor, ¿nos puede compartir allí dónde está el relato de la visión? Bueno, nosotros adquirimos un libro que usted puede comprar. Se llama justo así, Asombrosas Profecías de Elena de White, por Herbert Edgar Douglas. El escritor Douglas ya está muy viejito. Ha seguido los rastros de los libros de Elena de White, escribe biografía de Elena de White. Y recientemente no, y salió hace unos años, 2006, salió este libro, Profecías Cumplidas de Elena G. de White, y él hace una recopilación de esas profecías. Un pastor que estaba presente allí, que era un joven evangelista llamado John Loborough, estuvo presente cuando Elena White dijo estas cosas. Más tarde John Loborough se convierte en un historiador de la iglesia
y de hecho tenemos un libro de historia de la Iglesia Adventista escrito por John Lowborough. Es como el caso de Lucas, que estaba escribiendo la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento mientras él era un protagonista también. Así que John Lowborough más tarde escribe historia de la Iglesia Adventista, donde hay muchas experiencias que él mismo escribió, que él mismo vivió. Así que ahí hay varias citas. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, habla de eso. Página 239, página 243. Puede dejarnos la pregunta y podríamos recopilar una lista de citas, tal vez del libro que usted tenga, en los libros mismos de Elena de White, donde aparecen estos tópicos. Pero aquí estoy mirando las citas que él va tomando, como nos decía Arnolfo. Aquí él recopila citas del New York Times, recopila citas de la Enciclopedia Británica hablando de la Guerra Civil, y de otros materiales para mostrar que lo que Elena White dijo, por un lado, cuando contrastaba con los informes oficiales que daban los diarios o que daba el Estado, o más tarde cuando los analistas de la guerra, ya después que pasa la guerra, entonces empiezan a corroborar lo que Elena de White había dicho mucho tiempo antes. Así que hay varios materiales. Aquí dice Battle Creek, Michigan, un boletín de la Conferencia General de 1892, página 236. Ahí hay algunos de esos datos específicamente. Muy bien, Arturo, un saludo para Arturo, un saludo muy especial para Arturo, para su familia, Dios les bendiga, allí en Virginia, muy cerca de Manassas, por cierto, donde se produjo esa guerra, esa batalla, esa terrible batalla de la cual usted está hablando. Por cierto, hay un inmenso monumento allí en aquel lugar, de esa batalla. Arturo nos escribe, el volumen está muy bajo, no sé si ya lo tiene correctamente, Arturo, pero de todas maneras puedes informarnos, que aquí haremos lo posible porque si el volumen está bajo, podamos seguir bien. Ok, Pastor, hemos dedicado tiempo a esto porque pues, es algo que sucedió, que se puede corroborar históricamente, y cada una de las cosas de las cuales vamos a estar hablando en este y en el próximo programa acerca de estas asombrosas predicciones de Elena de White que se cumplieron. Yo quisiera que tocáramos también de paso, porque el tiempo es muy corto para ese tema, pero que tocáramos un poquito acerca de el auge del espiritismo, que es otra de las profecías que Elena de White, y que pudiéramos hablar de eso 2, 3, 4, 5 programas y el tema no se agota, pero que también va a dar pie para que hablemos de otros temas, porque en ese momento en el que Elena de White se está levantando, como decíamos hace unos instantes atrás, había muchos movimientos y muchas personas que se levantaban diciendo que eran profetas, y por lo tanto había que hacer un examen cuidadoso de quién y a quién le podías creer. Por eso lo que usted comentaba acerca de Jaime White, se le permitía a la gente acercarse a Elena de White para corroborar si estaba respirando, si no estaba respirando, todo esto era precisamente por el escepticismo que había en el momento. Bueno, y si hoy en día sucediese algo así, pues el escepticismo sería peor, porque hoy vivimos en una época de escepticismo completo, absoluto. Pero en esa época también era igual, había estos problemas, por lo tanto había que corroborar, y la gente quería saber y quería comprobar por sí mismo que lo que estaba escuchando, que lo que estaba viendo era real. Muchas personas inclusive salieron de ahí pensando que lo que vieron no era lo que vieron, ¿verdad? Y se convertían inclusive en enemigos, en personas que hablaban en contra de Elena de White y todo esto, habiendo estado y habiendo visto lo que estaba sucediendo. Pero este tema de el auge del espiritismo, recordemos que muchos siglos atrás, las personas que tenían algo que ver con espiritismo eran perseguidas, eran catalogadas de brujas, eran inclusive quemadas,
eran quemadas, así de sencillo, se llevaban a la hoguera. Sin embargo, poco a poco, el Satanás fue cambiando de una manera impresionante la forma en la cual él fue introduciendo el espiritismo. Y de esta, aunque era lo mismo que se hacía y lo mismo por lo que mataban a las brujas y lo mismo por lo que sucedía en siglos anteriores, ahora estaba creciendo un movimiento, se estaba dando inicio a un movimiento que se desarrollaría y se llegaría a convertir, como es hoy en día, hasta un movimiento científico, y lo coloco entre comillas, porque realmente es así. Es considerado como algo, oye, maravilloso, y donde las élites, muchas élites de la sociedad moderna participan inclusive de esto. Ahora, Elena de White en ese momento, pues también tiene visiones que el Señor le permite conocer y le permite hablar. Así que aquí tenemos tema para no sé cuántos programas, pero sé que no vamos a hacerlo mucho, pero hoy por lo menos podemos iniciar con el tema de el espiritismo, tal como fue predicho pues por Elena de White. Realmente es otra profecía asombrosa, cumplida a través del tiempo después de que Elena White hablara. En la década de 1840, estaba surgiendo lo que se llamó el espiritismo moderno. Como Arnolfo decía, como decía Arnolfo, el espiritismo anteriormente era visto de una manera negativa, hasta el punto de quemar vivas personas por decir que eran brujas. Pero en 1848, todos o la mayoría de los analistas de este tema coinciden con lo que pasó con la familia Fox, con la experiencia vivida, con unos toques que escuchaban allí en las paredes, y cómo las dos hijas de la casa respondían a esos toques, y entonces se dieron cuenta que era en espíritu, que querían comunicarse realmente. Y la mayoría de los analistas de este tema están de acuerdo que allí estaba surgiendo lo que sería el espiritismo moderno de lo que es hoy. Es asombroso como Elena White profetizó, es asombroso como Elena White habló acerca de lo que sería el espiritismo, cómo más tarde se uniría a la ciencia, el espiritismo, como gente de ciencia avalarían estas cosas. Por eso es que más tarde, en 1861, Elena de White está en esta visión que vimos allí en Michigan, y allí hay un espiritista presente, un médico espiritista. Es decir, como gente formado científicamente también están entrando al mundo de los espíritus o al mundo del espiritismo, porque lo que ella había predicho recientemente se estaba cumpliendo ya, como la ciencia le estaba dando la mano. Y podríamos mirar tal vez la semana que viene como hoy en nuestros días el espiritismo, el hipnotismo, en su tiempo se le llamaba mesmerismo, como el hipnotismo ya es parte de la ciencia, o la ciencia lo usa, cuando ella en el pasado ya había dicho que sí, que lo usaría. Y cuando ella lo dijo, esto no era algo que se pensaba que podía ocurrir tan fácil. En el mundo científico, hablando específicamente, hoy cuando miramos cómo se está jugando con los recursos, hoy nosotros podemos mirar cómo en el mundo de la investigación criminal usan a los medium. En el mundo de la investigación criminal van donde un vidente supuestamente espiritista para que le muestre cosas. Elena de White profetizó todo eso. Hoy en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, entran en el campo del hipnotismo, y ya el hipnotismo se ve como algo muy normal, como algo que es un medio para llegar a conclusiones. Es asombroso como lo que ella dijo de un movimiento naciente, porque en esos tiempos el espiritismo estaba tomando auge o empezando, como ella dijo que tomaría ese poder. Hoy hay movimientos supuestamente científicos, Arnolfo así como mostraba, pseudocientíficos, que están anclados fuertemente en el espiritismo, pero supuestamente son científicos. Así es. Pueden demostrar las cosas, pero realmente Dios estaba anticipando a Elena de White para que guiara o orientara a este pueblo del peligro que se corría con el espiritismo y cómo haría daño. Esos conceptos espiritistas tienen influencia directa en contradecir
creencias o doctrinas bíblicas muy arraigadas. Así Y hoy la gente que seguía de los movimientos espiritistas terminan creyendo que el muerto no murió, sino que el alma está viva, terminan creyendo que podemos comunicarnos con los muertos, que una persona que supuestamente murió, ahora su espíritu puede venir y guiarnos y decirnos cosas. Detrás de todo eso ella profetizó y ella dijo, o no profetizó, enseñó que estaba escondido el engaño de Satanás para confundir a la gente. Así es, pastor, así es. Por eso decía que de acá, de estos programas, va a ir surgiendo otros programas. Una vez que analicemos este tema, que lo vamos a analizar porque ya el tiempo se terminó, tenemos 2 minutos para cerrar el programa, pero el próximo domingo vamos a estar analizando este tema a profundidad y les prometemos también que vamos a dedicar un tema para hablar acerca de lo que dice la Biblia acerca de lo que las personas creen como la inmortalidad del alma. Es importante que nosotros lo conozcamos y qué es lo que dice la Biblia y por qué hoy en día hay tantos movimientos que parecieran que, son tan disímiles el uno del otro, sin embargo tienen una conexión completa, una conexión exacta, y la conexión es nada más y nada menos en pensar que el alma es inmortal y que los muertos pueden hablar y que los muertos pueden regresar y que los muertos pueden ayudar. Así que tenemos tema para varios programas y les prometemos que vamos a seguir adelante. Y quiero saludar a mi amigo Isaac Bastidas, un médico cardiólogo que públicamente voy a comprometerlo para que nos acompañe en un programa de salud de lo que estamos haciendo los días sábados en la tarde, cuando tenga electricidad y tenga internet. Pues me está escribiendo que no tiene electricidad en este momento. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga y que estos programas pues sirvan para que nosotros afiancemos nuestra fe en el Señor, afiancemos nuestra fe en su palabra y podamos seguir adelante siempre. Pastor, diríjanos en oración antes de que... El Señor dijo que si escuchamos a Dios, estoy citando 2 de Crónicas 20:20, si escuchamos a Dios estaremos seguros y si escuchamos a los profetas de Dios seremos prosperados. Amén. Así que cuando escuchamos los consejos proféticos, lo que hacemos es prosperar, avanzar, ir a paso cierto en el camino que Dios nos quiere guiar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú no permites que los que te busquen anden a ciegas. Tú has prometido en tu palabra que tú no harás nada sin comunicarlo a tus siervos los profetas. Así es, Señor. Y cuando lo comunican los profetas es para que tus hijos, tu pueblo, estén advertidos y estén orientados de lo que ha de venir. Señor, ayúdanos ahora a mirar el tiempo que estamos viviendo, a asumir nuestro rol como misioneros, como laicos, como obreros, a asumir nuestro rol en este tiempo difícil del fin que estamos viviendo, para que otros conozcan este evangelio, conozcan o reciban esta esperanza. Amén. Bendice a nuestros oyentes. Amén. Alcanza a los que están padeciendo por alguna razón esta enfermedad y te pedimos, Señor, que tu Espíritu les acompañe. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo domingo cuando estaremos en un programa similar de Profecías al Día. Que tengan una semana bendecida bajo la dirección y el cuidado divino. Amén. Transmitiendo desde Altamonte Springs, en el estado de la Florida, escuchas Maravillosa Esperanza Radio, anunciando el regreso de Jesús.